¿Alguna vez has oído hablar del Skinwalker? Una criatura oscura, capaz de adoptar diferentes formas, oculta entre las sombras de la noche, aguardando el momento exacto para revelarse. Las leyendas sobre estos seres han existido durante siglos, cruzando el tiempo y el espacio. Pero, ¿qué sucede cuando historias como estas dejan de ser simples relatos de folclore y comienzan a aparecer en los testimonios de soldados en medio de la guerra? Imagina estar en un campo de batalla, donde el verdadero terror no proviene solo del enemigo, sino de algo que nadie puede explicar. Sombras que se mueven de manera errática, voces que imitan las de tus compañeros, figuras que no deberían estar allí, pero están. ¿Es solo el efecto del cansancio extremo y el miedo? ¿O algo más acecha a los soldados cuando la noche cae? Los testimonios son perturbadores. Hombres entrenados para enfrentar los peores horrores de la guerra han confesado, con la voz temblorosa, que vieron algo que no debería existir, algo que los observaba, algo que parecía entender. Antes de comenzar, asegúrate de estar suscrito al canal para no perderte historias aún más escalofriantes. Ahora, basta de rodeos, vamos directo al punto. A lo largo de la historia, los soldados han enfrentado horrores en el campo de batalla, pero no todos esos miedos provienen de enemigos de carne y hueso. Entre trincheras abandonadas y bosques silenciosos, algunos militares han reportado encuentros con entidades que desafían cualquier explicación lógica. Uno de estos casos ocurrió en Alemania, donde soldados afirmaron haber presenciado algo más allá de la comprensión humana. Estas apariciones no eran simples ilusiones provocadas por la niebla o la fatiga de la guerra. Namberellos hablan de una entidad aterradora, conocida como Al-Joker, una criatura cuya presencia podía sentirse incluso antes de ser vista. Susurros en el viento, un frío gélido que surgía de la nada y una sensación abrumadora de ser observado eran las primeras señales de que algo estaba acechando. Los relatos describen a este ser como algo similar al Skinwalker de las leyendas indígenas americanas. Una entidad capaz de transformarse, de adoptar formas distorsionadas y grotescas para engañar y cazar a sus víctimas. Los soldados juran haber visto sombras moviéndose bajo la luz de la luna, figuras humanoides que no se desplazaban como seres normales, sino de manera errática, como si sus cuerpos estuvieran atrapados entre dos realidades. Algunos aseguran haber escuchado voces, no las de sus compañeros, sino algo que intentaba imitarlos, llamándolos por su nombre en medio de la noche. Pero aquellos que respondieron nunca volvieron a ser los mismos. ¿Qué es lo que realmente se esconde en los lugares donde la sangre ha sido derramada una y otra vez? ¿Son solo ecos de almas atormentadas, atrapadas en un ciclo sin fin? ¿O hay algo mucho más siniestro, algo que siempre ha estado ahí, en las sombras, esperando el momento exacto para revelarse? En el perturbador silencio de la noche, en una base militar alemana aislada del resto del mundo, el joven cadete Adolf Schaer y su equipo fueron testigos de algo que desafiaba cualquier lógica. Todo comenzó con una serie de fallos eléctricos inexplicables. Las luces parpadeaban como si una presencia invisible estuviera manipulando la red eléctrica, y el zumbido constante de los generadores fue reemplazado por un silencio opresivo. El aire se volvió más denso, impregnado de una sensación de que algo estaba mal, algo que no debería estar ahí. Mientras avanzaban por la oscuridad, guiados únicamente por el tenue brillo de sus linternas, un sonido perturbador rompió el silencio. Un arañazo profundo y arrastrado que resonó a lo largo del pasillo metálico. El instinto militar los hizo desenfundar sus armas. Pero lo que encontraron no era algo contra lo que el entrenamiento los hubiera preparado.
Las paredes de la sala de generadores estaban marcadas con surcos profundos. Garras enormes habían rasgado el metal como si fuera papel. Cables expuestos chisporroteaban y las chispas iluminaban fugazmente la escena de destrucción. Algo o alguien había pasado por ahí. Algo lo suficientemente fuerte como para destruir un generador militar y lo bastante audaz como para hacerlo sin temor a ser descubierto. El aire estaba impregnado de un olor metálico, un rastro ferroso. Sangre, quizás. Adolf Shaer supo, en ese momento, que aquello no era obra de ningún animal común. Pero entonces, ¿qué podría haberlo hecho? Y lo más inquietante, ¿seguía allí, observándolos desde la oscuridad de la noche? Se cernía sobre el cuartel como un manto opresivo y sofocante. El silencio absoluto solo era interrumpido por la respiración pesada y rítmica de los soldados dormidos. Shaer, sumido en un sueño inquieto, fue arrancado abruptamente de su descanso por una sensación extraña, un frío cortante que parecía emanar del propio aire a su alrededor. Su cuerpo estaba rígido. Una parálisis inexplicable lo mantenía inmóvil. Fue entonces cuando lo sintió. Algo estaba allí. Poco a poco, sus ojos se ajustaron a la penumbra y, en la esquina de la habitación, una silueta macabra emergió de las sombras. Alta, anormalmente delgada, su piel tenía un tono grisáceo y enfermizo, como si nunca hubiera sentido la luz del sol. Pero lo que hizo que la sangre de Shaer se helara fueron sus manos, dedos largos y huesudos que terminaban en garras afiladas como cuchillas, reflejando la escasa luz del cuartel. El aire se volvió más denso, como si estuviera siendo drenado de cualquier rastro de vida. El pecho de Shaer subía y bajaba frenéticamente, pero no podía recuperar el aliento. Era inútil. El miedo lo asfixiaba. Se adhería a su piel, se clavaba en su mente como un veneno. La criatura permanecía inmóvil, observándolo, como si estuviera saboreando su terror antes del golpe final, y entonces la oscuridad lo envolvió. Cuando Shaer despertó, todo parecía igual, pero algo estaba mal. Su cuerpo estaba extenuado, como si hubiera sido drenado de energía, como si algo se hubiera aferrado a su alma y la hubiera debilitado. Lo que fuera que estuvo allí esa noche no fue un sueño, no fue su imaginación jugándole una mala pasada. Algo real, algo terrible, había estado en esa habitación y quizás todavía lo estuviera. La disciplina y la rigidez de los entrenamientos militares son legendarias, pero lo que pocos saben es que, entre marchas interminables y órdenes gritadas, existen relatos que parecen sacados de una auténtica película de terror. Gritos ahogados en la oscuridad, figuras errantes deambulando por los alojamientos. Algunas experiencias superan el límite de lo explicable y dejan a los soldados marcados de por vida. Si bien algunos de estos episodios pueden explicarse como agotamiento extremo o estrés psicológico, hay otros que desafían cualquier explicación lógica. Reclutas que despiertan en mitad de la noche completamente inmóviles, sintiendo una presencia abrumadora en la habitación, como si algo o alguien los estuviera observando desde la penumbra. Casos de sonambulismo aterrador tampoco son raros. Soldados que abren los ojos en plena madrugada para encontrar a sus compañeros caminando sin rumbo por los pasillos, con la mirada vacía, murmurando palabras sin sentido, o paralizados en posiciones imposibles, como si fueran marionetas atrapadas en hilos invisibles. Pero ni siquiera estos eventos son los más inquietantes. Algunos aseguran haber sentido manos invisibles tirando de sus mantas en plena noche. Otros juran haber escuchado susurros que no pertenecían a nadie presente en la habitación. Figuras sombrías, inmóviles en las esquinas de los dormitorios, observando en silencio, hasta desvanecerse por completo cuando alguien encendía la luz.
Estos no son simples cuentos de reclutas asustados. Incluso entre los oficiales hay quienes evitan ciertos dormitorios o pasillos después del anochecer, como si supieran que algo acecha en esos lugares, algo que no pertenece al mundo de los vivos. ¿Son estas manifestaciones simplemente fruto de la mente sobrecargada de los soldados? ¿O existe algo más? Algo oculto entre las sombras de los campos de entrenamiento que desafía toda lógica. A primera vista, la aparición descrita por Eschaer podría descartarse como un delirio provocado por el miedo y el caos de la guerra. Pero hay algo inquietantemente familiar y al mismo tiempo profundamente perturbador en la criatura que él vio. En los rincones más oscuros del folclore alemán existe una entidad temida desde hace siglos, un ser conocido como Al-Joker. No es un simple espectro ni una aparición pasajera. Es algo peor, algo que se arrastra silenciosamente, oculto en la oscuridad, esperando el momento adecuado para alimentarse de los vivos. Se dice que Al-Joker no mata de forma convencional, no acecha a su presa con garras afiladas ni colmillos dentados. Su ataque es invisible, insidioso, lento. Se alimenta de la esencia misma de su víctima, drenando su energía vital hasta que solo queda un cascarón vacío de carne y hueso. Aquellos que sobreviven a su toque quedan en un estado de agotamiento inexplicable, como si algo dentro de ellos hubiera sido arrancado de manera irreversible. Eso fue exactamente lo que le ocurrió a Eschaer tras su encuentro. Lo que antes podía atribuirse al cansancio extremo de la guerra, ahora cobra un significado más profundo y aterrador. ¿Podría tratarse de una simple coincidencia? ¿O Eschaer realmente se cruzó con una criatura mucho más antigua que cualquier conflicto humano? Algo que existía mucho antes de que se cavaran las trincheras, antes de que los cañones rugieran y la sangre manchara la tierra. Todo el tiempo, mientras los soldados creían estar luchando solo contra un enemigo visible, podría haber algo más, algo invisible, acechando en las sombras, esperando alimentarse de aquellos que estaban al borde del colapso. Si el Al-Joker es real, entonces quizás las antiguas historias eran más que simples leyendas. Tal vez eran advertencias que fueron ignoradas hasta que fue demasiado tarde. En medio de la niebla fría de un bosque denso, donde las ramas retorcidas parecían formar manos esqueléticas señalando al vacío, el soldado británico Francis experimentó un momento que jamás podría borrar de su memoria. No estaba solo, pero la sensación de aislamiento era aplastante. El silencio opresivo del bosque fue interrumpido por un escalofrío inexplicable que recorrió su columna vertebral. Y entonces lo vio. Frente a él, emergiendo de la penumbra entre los árboles, había algo que no debería existir. Una silueta colosal, de casi 2,5 metros de altura, erguida como una sombra viviente, un espectro materializado en la oscuridad. Su cuerpo parecía emanar un resplandor fantasmagórico, como si estuviera cubierto por una película translúcida y temblorosa, distorsionando la luz a su alrededor. Pero fue cuando Francis encontró su mirada que el pavor se instaló por completo. Ojos amarillos incandescentes perforaron la oscuridad como brasas ardientes, fijos en él con una inteligencia predatoria e inhumana. Francis no se movió. Su respiración se volvió superficial. El sudor frío resbalaba por su frente y su corazón golpeaba dentro de su pecho con una intensidad sofocante, como si intentara escapar. La criatura permaneció inmóvil por un instante, como si lo estuviera analizando, decidiendo su siguiente movimiento. El entorno pareció detenerse en el tiempo, y hasta los sonidos del bosque se apagaron ante aquella presencia imposible. Fue entonces cuando un sonido distante rompió el trance aterrador. El zumbido de un helicóptero retumbó en la distancia.
Las aspas cortaban el viento. Sus luces parpadeaban en la oscuridad, trayendo consigo un atisbo de esperanza. Pero la reacción de la criatura fue instantánea y perturbadora. Con una fluidez aterradora, el ser se dejó caer sobre sus 4 extremidades, doblándose de manera antinatural, como si su estructura ósea no obedeciera las reglas de la anatomía humana. En un parpadeo, desapareció entre los árboles, moviéndose con una velocidad y precisión que desafiaban toda lógica. Francis permaneció allí, paralizado, tratando de procesar lo que había presenciado. No sabía si aquello había sido una alucinación producto del agotamiento, una manifestación sobrenatural o algo mucho peor. Algo real, algo que la humanidad simplemente no estaba preparada para comprender. El helicóptero aterrizó, devolviendo a sus compañeros a la realidad, pero una pregunta aterradora permaneció en su mente. ¿Aquello aún estaba cerca, escondido entre las sombras, esperando? Mitos ancestrales, leyendas olvidadas y relatos oscuros sobre criaturas indescriptibles han intrigado a los investigadores durante siglos. Pero, ¿y si estas entidades sobrenaturales no fueran simples invenciones aisladas de distintas culturas? ¿Y si existiera una conexión oculta, un patrón siniestro que vinculan a estas criaturas en todo el mundo? Expertos en lo paranormal han comenzado a notar algo inquietante. Semejanzas perturbadoras entre el temido Al-Joker, la criatura que supuestamente atormentaba a los soldados alemanes, y el legendario Skinwalker de las tribus navajas. El Al-Joker, descrito como un ser con apariencia humana, pero capaz de transformarse en algo más allá de la comprensión, comparte características siniestras con el Skinwalker, un hechicero maldito que, según las leyendas navajas, puede adoptar la forma de animales, acechar desde las sombras y manipular a sus víctimas antes de atacar. Pero esto es solo una coincidencia. El autor británico Lee Brickley se adentró en este enigma, trazando una línea invisible entre diversos relatos alrededor del mundo. Encontró evidencias perturbadoras de que en múltiples culturas existen historias sobre criaturas que desafían las leyes de la naturaleza, seres capaces de cambiar de forma y controlar la oscuridad a su favor. Lo más inquietante de todo es que estas entidades parecen aparecer en momentos de guerra, desesperación y sufrimiento humano, como si se alimentaran del miedo y la muerte. ¿Es posible que haya algo mucho más grande detrás de estas apariciones? ¿Una fuerza antigua y desconocida conectando estos relatos? ¿Un secreto enterrado bajo capas de mitos e historias fragmentadas? ¿O es solo el reflejo de los miedos más profundos de la humanidad, manifestándose en las sombras de la historia? ¿Sean coincidencias o algo mucho más siniestro? La verdad parece estar acechando en la oscuridad, esperando ser revelada. Stefan jamás olvidaría aquella noche oscura en lo más profundo de un bosque alemán, donde el silencio era tan espeso como la niebla rastrera que se deslizaba entre los árboles. Él y su familia solo estaban disfrutando de un paseo nocturno, aprovechando la aparente tranquilidad del bosque, cuando un frío repentino cortó el aire como una hoja invisible. Fue entonces cuando lo vieron. En medio del sendero, detenido entre las sombras de los árboles retorcidos, había algo humanoide. Su cuerpo era delgado, alto y torpe, como si hubiera sido esculpido de manera incorrecta, una silueta grotesca y deformada contrastando contra la oscuridad del bosque. Sus ojos reflejaban un brillo tenue y malévolo, como brasas apagándose lentamente, y su respiración era irregular, un sonido áspero que recordaba un susurro helado al oído. La familia quedó paralizada. El instinto les gritaba que corrieran, pero el miedo los mantenía clavados en el suelo. Antes de que pudieran reaccionar,
La figura comenzó a contorsionarse de forma antinatural, huesos crujiendo, miembros alargándose en espasmos grotescos. Lo que antes parecía humano, ahora se doblaba y retorcía como una pesadilla cobrando vida. Su piel se desgarró en algunos puntos, revelando un pelaje oscuro y espeso, mientras su rostro se alargaba, dientes afilados emergiendo de una boca que ya no pertenecía a un hombre. Un aullido bestial rasgó el aire, un sonido que heló la sangre de Stefan y de su familia. Entonces, sin previo aviso, la criatura atacó. Era rápida, absurdamente rápida. El suelo vibraba bajo el peso de sus zancadas, ramas crujían y las hojas se elevaban con la violencia del movimiento. Desesperados, corrieron como nunca antes lo habían hecho. Sus corazones martilleaban en sus pechos, su respiración se volvía corta y entrecortada, pero el sonido de las patas de la criatura tras ellos solo se hacía más fuerte, acercándose, como un depredador jugando con su presa. Cuando Stefan finalmente tropezó y cayó, pensó que ese era su final, pero el monstruo se detuvo abruptamente. Sus ojos predadores se fijaron en algo cercano, algo invisible para los humanos. Un gruñido gutural vibró en su garganta, como si estuviera evaluando una amenaza mayor. Y entonces, sin ninguna explicación, la criatura se lanzó de vuelta al bosque, desapareciendo en la oscuridad, dejando tras de sí solo un silencio sepulcral. Días después, los investigadores peinaron el lugar del incidente y encontraron algo inquietante. Un puñal de caza clavado en el suelo, su hoja marcada con rastros de un ADN desconocido. El análisis no encontró coincidencias con ninguna criatura catalogada. Lo que sea que estaba en ese bosque no debería existir, pero existía. Y Stefan sabía que, en algún rincón de las sombras, aún lo estaba acechando. La pregunta final: ¿qué se oculta detrás de estas historias aterradoras? Al llegar al final de esta oscura travesía, surge la inevitable pregunta: ¿qué hay realmente detrás de estos relatos inquietantes? Algunas explicaciones nos sumergen en el folclore, evocando antiguas leyendas sobre seres capaces de desafiar las leyes de la naturaleza. ¿Podrían estas historias sobre criaturas cambiantes y apariciones inexplicables estar conectadas entre las culturas europeas e indígenas americanas? La similitud entre estos mitos plantea una posibilidad inquietante. ¿Y si todos fueran ecos de un mismo fenómeno desconocido? Algo que la humanidad siempre ha temido, pero nunca ha logrado comprender completamente. Otros creen que hay algo más allá del folclore, una verdad oculta, enterrada entre relatos históricos y experiencias sobrenaturales vividas por aquellos que se atrevieron a acercarse demasiado a lo desconocido. La mente humana, sometida a un estrés extremo, puede generar ilusiones, pero ¿puede todo reducirse a meras alucinaciones? ¿O hay algo susurrando en la oscuridad, esperando ser descubierto? Y así cerramos este relato, dejando más preguntas que respuestas. Pero tal vez eso sea lo que lo hace aún más aterrador. Al final, los misterios más perturbadores no son aquellos que podemos explicar, sino aquellos que continúan acechándonos, mucho después de haberlos escuchado. ¿Qué te pareció esta historia? Déjame tu comentario. Y no olvides dejar tu like para ayudar al crecimiento del canal. Nos vemos en el próximo video. Si es que sigues aquí.